la compra y la financiación para extranjeros es mucho más fácil, tiene menos requerimientos que para nosotros, los que residimos acá. Pero como les explicaba, para comprar e invertir uno debe tener el asesoramiento correcto. Entonces, tengo algunas preguntas tributarias enviadas por clientes extranjeros que nos gustaría Marta nos ayudara con su experiencia a responderla. Para iniciar, me gustaría nos refiriera qué estructuras legales existen para realizar una inversión en Estados Unidos. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia. Muy feliz de estar acá y espero poder cumplir con todas las expectativas que tienen ustedes en cuanto a las preguntas. La primera pregunta, la estructura fiscal, las estructuras legales que se tienen, básicamente es la creación de las corporaciones o de las compañías. Cualquier extranjero tiene la capacidad y puede crear una compañía en este país, así no resida aquí. Fuera de otro estado. Esos serían extranjeros nacionales, ¿verdad? En el caso de si hay personas que están en Nueva York y desean comprar en Florida, eso se considera también extranjero. Sí, hay dos tipos, sí. Digamos que los tipos de extranjeros como tal en los que podemos dividir son los extranjeros residentes y los no residentes, tanto en el país como en otro estado. Los residentes que tienen green card o que tienen residencia y los extranjeros no residentes. Aquí no, digamos que no juega un papel importante la regla de los 183 días aquí, que también una persona que ha venido aquí durante un año y cumple los 183 días también es catalogado como un residente extranjero y tiene que presentar impuestos. Para las personas que viven en otros estados, por ejemplo, como Nueva York, son catalogados en la parte de negocios como extranjeros si llegasen a tener una compañía, por ejemplo, en Nueva York y quisieran hacer negocios en la Florida. Entonces, son catalogados como foreign. Esa es básicamente digamos, la estructura, la forma, como son tratados. ¿Cómo afecta a los dos tipos de extranjeros esta retención? Ok, básicamente tenemos que partir de la base que una vez sepamos dentro de qué grupo estamos como extranjeros o no extranjeros, tener en cuenta, y lo más importante aquí es que así seamos residentes no fiscales, no vivamos en este país, tengamos inversiones, vamos a pagar impuestos al igual que cualquier residente que tenga una green card. Los impuestos se van a pagar de la misma manera. Esa parte es súper importante. Lo importante y lo recomendable aquí es cuando tú vienes a invertir, primero asesorarte de una persona que realmente sepa, saber cuál es la finalidad, cuál es el objetivo que tú tienes al invertir en este país. Muchas personas quieren invertir, pero solamente quieren invertir y ya, vivir en su país de origen y solamente vivir de esto. Otras personas quieren venir con otra estructura y es bajo una visa de inversionista o como estudiante. Entonces, ahí es importante saber qué deben hacer desde el principio para después en la mitad del camino no tener que devolverse ni retroceder. Lo más recomendable aquí, lo primero que les digo es siempre consíganse un abogado de inmigración, un abogado de inmigración que ustedes vean que tiene una oficina y no cualquier persona porque no les van a, en estos días hay que cuidarse mucho de esa parte, en ese aspecto pues. Hablando un poquito de las estructuras, lo ideal es que cuando tú vienes a invertir en este país, crees una compañía o una corporación, que son entes completamente diferentes. Una corporación es una corporación Inc., que presentan otro tipo de planillas y aplica para extranjeros residentes y no residentes. Y una LLC, que es la forma más sencilla en la que puedes invertir en este país. Tú me estabas preguntando un poquito sobre FIRPTA. Básicamente FIRPTA fue creada más o menos en 1980
Y esto nació por la necesidad de lo siguiente. Resulta que como yo como extranjera venía, invertía, compraba una propiedad, luego la vendía y me iba con todo mi dinero y no estaba pagando impuestos. Entonces el IRS dijo, no, esto se tiene que acabar. Lo que nació por esa necesidad. Entonces las personas que vendían sus propiedades, propiedades de menos de $1.000.000, son extranjeros, le retienen el 10% de la ganancia, pero solamente es una retención. Y las personas que venden propiedades y su ganancia es de más de $1 millón, más de $100.000, le retienen el 10%. ¿Sí? Básicamente eso es lo que pasa. Esta es básicamente lo hace el IRS para protegerse de ellos. El IRS solamente la retiene y se la devuelven más o menos en 90 días. Existen dos formas. ¿Cómo funciona esto? Cuando tú llenas un formulario especial 90 días antes de que hagas el cierre de la compra de la venta de tu inmueble, el agente retenedor, en este caso la casa de títulos, es la que te retiene ese dinero y te lo entrega una vez ellos comprueban que tú sí has pagado todos tus impuestos, estás al día y te devuelven ese dinero, te lo depositan en tu cuenta. Cuando tú no firmas ese formulario, entonces lo que va a pasar es que ese dinero, el agente retenedor o la casa de títulos envía ese dinero al IRS. El IRS se toma 90 días, esto fue antes de pandemia, ahorita se está tomando hasta un año, en revisar que tú efectivamente estés al día en todos tus impuestos y te devuelve ese dinero. Hay otra retención de la que muchos me preguntan, se llama el impuesto sucesoral. Probablemente no lo escuchemos mucho porque para los ciudadanos hay una cantidad tope con la que no influye, ¿verdad? Pero en el caso de los extranjeros, ¿tú me podrías explicar qué pasa en el caso de los extranjeros con ese impuesto? Ok, perfecto. Una persona extranjera que tenga una inversión acá y muere, simplemente lo que va a pasar es que él va a pagar impuestos sobre, por decir algo, la propiedad costó $100.000. Murió la persona aquí en este país, ¿cierto? Y él solamente va a pagar impuestos sobre $40.000. Está exento de pagar 60.000. Eso es para los no residentes, inversionistas extranjeros. Para los residentes es otro monto mayor y eso fue impuesto por Donald Trump en el 2018, que cambió un poquito esa regla federal. Considerando todo esto que nos has expresado, ¿cuál estructura jurídica, legal, crees que es la más recomendable para un extranjero? Ok, ¿cuál es la recomendación de nosotros para que ellos se eviten problemas y líos? Como yo les decía, existe la parte de corporaciones y la parte de compañías. Las corporaciones son las famosas Inc. o las Incorporation, esas son las Inc. Y las LLC. ¿Qué pasa? Existen varias figuras en las que tú te puedes incorporar en este país. Tú te puedes incorporar como sole member o como partnership o como multi-member, ¿cierto? Y dependiendo de la estructura que tú hagas, es como vas a declarar impuestos. Entonces, y es un error que comete muchísimo la gente. Hay muchos colombianos que crean una compañía, una Inc., como sole member. Y resulta que cuando ellos van a presentar sus impuestos, presentan una planilla. Estas compañías Inc. hacen doble tributación. Me refiero a las ganancias que tiene esa compañía al final del año, van a pagar un porcentaje de impuestos del 21%, ¿cierto? Y la compañía como tal paga impuestos. Ahora, si yo hago distribuciones o saco dinero de esa compañía, tengo que llenar una forma que se va a ir a mi 1040 NR porque no vivo en este país y voy a tributar también sobre ese dinero. Ahora, ¿qué error es el que se está cometiendo? Resulta que hay una forma que se llama la 5472 que no estaba siendo diligenciada. Cuando yo soy sole member, soy extranjero, voy donde un preparador de impuestos, hago mis impuestos y no reporto esa forma. Si yo no reporto esa forma, me van a cobrar una multa
por cada 30 días que yo no presente esa forma de $25,000. La gente no la conocía y tenemos casos de personas que les ha pasado eso y han venido a que se les haga un tax resolution porque por desconocimiento, y ya saben que el desconocimiento no te exime de la multa, han cometido ese error. Por eso la recomendación que nosotros siempre les damos a las personas es creen una LLC. Una LLC no tiene tanto, digamos, no tiene tanto compromiso a nivel federal, en el sentido de no tienes que hacer un payroll o una nómina, como sí ocurre con una incorporada. Una incorporada te exige que debes tener una nómina. Una LLC funciona haciendo pagos garantizados. Es importantísimo que cuando tú compres una propiedad estés incorporado bajo esta forma porque vas a proteger tu patrimonio de cualquier demanda. Y para inversionistas extranjeros, lo ideal y lo que nosotros siempre les recomendamos, es costoso, pero se protegen, es que para cada propiedad tengan una compañía. ¿Por qué? Por el tema de las demandas. Si demandan, ok, cuando tú compras una compañía, tú tienes una casa acá, tú tienes que llenar una serie de requisitos y uno de ellos, y el más importante, es debes tener un liability cuando arriendas una casa. Si uno de las personas, vamos a pintar un escenario feo, de las personas que está viviendo ahí y te está pagando renta, una de las personas se cae porque, qué sé yo, hay un hueco en la escalera, la persona se cayó, te demanda y tú tienes dentro de esa compañía tienes 4 casas, van a demandar a todas las casas y corres el riesgo de perder todo lo que tienes. Por eso es importante que cada vez que ustedes compren una propiedad la tengan bajo una compañía independiente. Esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones que hacemos es tener una compañía madre, y esa compañía madre va a tener varias compañías. También funciona de la manera correcta. Y otra súper recomendación que hacemos es, si ustedes tienen una propiedad en la Florida, creen la compañía en la Florida. Si tienen una propiedad en, qué sé yo, en Nueva York, lo recomendable es que creen una compañía en Nueva York. Claro, porque cada estado tiene diferentes regulaciones. Por Exactamente, ejemplo, exactamente. Sí. Si por decir algo tú tienes una propiedad en la Florida, pero tu compañía está en Delaware, porque todo el mundo quiere hacer compañías en Delaware, primero que todo no estás protegido. Eso en primer lugar. Si llega a pasar algo, tu compañía en Delaware pues no tiene nada que hacer al respecto. Y tu casa está completamente desprotegida y llega a ocurrir una demanda como el ejemplo que les di ahorita, o sea, te metiste en problemas. ¿Por qué? Porque no solamente van a caer sobre tu casa, sino que van a caer sobre todo lo que tú tengas en este país, tu patrimonio, digámoslo así. Entonces, por eso es importante que la compañía esté bajo el mismo estado en el que está funcionando tu negocio. ¿qué pueden declarar los extranjeros en esa compañía? Como para que tengan un beneficio fiscal. ¿Qué se puede declarar? Otra vez, no te escuché. ¿Qué pueden ellos declarar como una deducción en esa compañía que van a crear? Ok, las deducciones de las compañías depende de la actividad. Por ejemplo, estamos hablando de rentaste una casa, compraste una casa para rentar. Entonces, los gastos normales, los gastos de mejoras que le hagas a la casa, las veces que tú vienes aquí a este país a darle, si no estás viviendo en este país, a revisar que todo esté bien. Entonces, los pasajes, por ejemplo, pero solamente en este caso el pasaje de una de las personas, no cubre a toda la familia. Y si claramente tú vienes y pagas aquí hotel, pues no vas a durar 8 días, no vas a pasar un bill por 8 días a la compañía, máximo 1 o 2 días, al igual que rentar el carro, al igual que la gasolina que gastaste, al igual que la comida. ¿Mm? Eso es lo que tú puedes deducir cuando estás con una propiedad rentada en los Estados Unidos. Exactamente, las leyes funcionan igual para un extranjero que para un residente. Ok.
Y los gastos administrativos también son deducibles. Los gastos de administración de esa propiedad también Sí, son claro, por deducibles. supuesto, claro que sí, son deducibles. Si la propiedad tiene una depreciación anual, también se puede deducir. Claro, y lo ideal es eso, lo ideal es que cuando tú tienes una vivienda y todos los años haces mm, tu declaración de impuestos, lo ideal es que tu contador te coloque la depreciación anual, ¿sí? Estas casas, la depreciación es a 25 años, entonces lo ideal es que hagan ¿cómo funciona esto? Porque la gente tiene como les quiero hablar un poquito sobre esa parte de la depreciación. Cuando tú estás rentando una propiedad, entonces todos los años vas y haces tu depreciación. Al final, cuando tú ya decides vender tu casa, el IRS claramente, como tú deduces todos los años una porción que te ayuda a pagar menos impuestos, al final del ejercicio, cuando tú vendes esa propiedad, el IRS te dice, ok, Marta, yo te ayudé durante Mira, si tú vas a cocinar y abres esa ventana. te ayudé durante 5 años con las deducciones que podías o el beneficio que podías sacar por hacer una depreciación. Ahora tú me vas a devolver ese dinero. Ese es el famoso recapture que llaman ellos. Entonces ellos te hacen que tú devuelvas ese dinero al momento de la venta. Por eso es importantísimo que cuando tú estés haciendo tus impuestos, le exijas a tu contador que te haga la depreciación, porque muchos contadores no hacen la depreciación. Y al final, por derecha, el IRS te lo va a quitar. Si estuviera en Colombia, tengo una corporación en Colombia, quiero comprar una propiedad aquí en Florida, puedo conectar la corporación de Colombia con una corporación hecha aquí en Estados Unidos. ¿Eso se puede hacer? Sí, por supuesto, claro que sí. Entonces ahí digamos que es una figura muy importante la que me estás diciendo, y es básicamente como montar una sucursal en los Estados Unidos. Tienes que cumplir unos requisitos y puedes tener muchísimos beneficios con esa figura. Uno de los beneficios más importantes es que puedes conseguir una residencia. Si tú tienes un negocio de, qué sé yo, marketing en Colombia, por decir algo, y quieres extenderlo a Estados Unidos, por supuesto que lo puedes hacer. Tienes que cumplir unos requisitos, que es básicamente tener absolutamente todos los documentos en regla en Colombia, que esté funcionando, que tenga contabilidad positiva durante los últimos 5 años, y ya con eso vas donde un abogado y puedes aspirar a tener una visa L1 que a los 3 años te da residencia y puedes montar aquí tu negocio. Claro que sí. Hacer una corporación, digamos, un ciudadano legal aquí, un residente, con un extranjero, ¿se puede hacer esa corporación? Por supuesto, claro que sí. Tú puedes hacer como extranjero no residente, puedes hacer una compañía y puedes hacer la sociedad con una persona que tenga una residencia acá, ciudadano o residente con Green Card. Claro que sí, funciona muy bien y se puede. ¿Que van a presentar una declaración diferente? Sí, el ciudadano pues va a presentar su 1040 normal y el residente va a presentar la 1040 NR, ojo, siempre y cuando haya ganancia, porque acuérdense que el sí como tal no tributan. Tú tributas es en tu planilla personal, que ese es otro, digamos que es otro mito que tiene la gente. Entonces, si yo tengo mi compañía el sí y tuve ganancia a final del año, y estoy asociada con un ciudadano americano, al final del ejercicio van a salir dos anexos, que es el anexo K1, el anexo K1 que va para el extranjero y el anexo K1 que va para el ciudadano. Digamos que la recomendación más importante para todo el extranjero que quiere invertir en este país es que entiendan que sí se puede. Podemos conseguir una residencia a partir de una inversión, siempre y cuando hagamos las cosas bien desde el principio, estemos bien asesorados, no escuchemos a las personas que vienen y nos dicen cosas que realmente no son para facilitarnos el camino, y luego vamos a terminar pagando las consecuencias. Crear una compañía es importantísimo, estar protegidos bajo una LLC o una Inc., dependiendo lo que quieran hacer, es importantísimo. Y entender que también es un beneficio que nos da los Estados Unidos y que por lo tanto tenemos que pagar. Muchas personas vienen con la creencia de que
por ser el país de los sueños, nos van a dar dinero. Uno escucha a muchas personas hablando de eso. Mientras que tú no pagues impuestos, mientras que tú no pagues Federal Income Tax, no vas a recibir dinero. ¿Mm? Entonces, esa parte es importantísima tenerla en cuenta. Gracias, Marta. Dentro de la audiencia, si tienen más preguntas, alguna pregunta que deseen hacerle a Marta. Marta, cuando un extranjero va a abrir una compañía y no vive acá, no tiene a nadie conocido, etcétera, es necesario, creo, que ellos tengan un representante legal mientras sale la compañía, algo así. Sí, ¿cómo funciona? Si yo estoy viviendo en Colombia y quiero invertir en este país, yo creo una compañía, ¿cierto? Y debo tener digamos, la persona que puede ser la misma que me creó la compañía, en este caso nosotros servimos a los extranjeros prestándoles nuestra dirección para que ellos puedan recibir aquí toda su correspondencia, ¿sí? Ujú. Ah, esa es digamos que somos los agentes registrados y los podemos representar a ellos en esa parte, ¿cierto? Ok. Am, Después de que tú has creado tu compañía, tienes que sacar un Tax ID y Ujú. para eso hay dos vías. Cuando tú tienes seguro social, lo hacemos directamente con el IRS. Cuando no lo tienes, entonces tenemos que llenar una forma que es diferente, mostrando nuestro pasaporte. Se someten esos documentos al IRS y más o menos bueno, antes se demoraba 15 días, se está demorando más o menos 3 meses en que te den tu Tax ID y una vez hagas eso, vas y abres tu cuenta bancaria y ya puedes empezar a operar. Lo recomendable aquí es que siempre que vayan a invertir, siempre hagan todo desde el principio. Primero, crear la compañía. Luz, ¿tiene alguna pregunta? Sí, dos preguntitas. Una, quería preguntarte entonces para estar segura, que me quedó como un poquito dudoso, es cuando entonces una persona tiene 2 o 3 propiedades o más, entonces tiene que ser una LLC por cada una corporación por cada propiedad, es lo que te entendí, una Sí, por cada una. digamos que no es mandatorio, pero es lo Sí, recomendable. es lo recomendable. Lo más importante es este primer paso, es crear una estructura que les beneficie, que les proteja tanto al patrimonio de ellos como cualquier responsabilidad que puedan tener.